quizás el mejor activo de la 4T. Al PRD ya lo llevaron a su desaparición y el PRI y el PAN pues no podrían estar más desacreditados con las gestiones de Marco Cortés y Alito Moreno. Uno no puede más que preguntarse ¿hasta cuándo piensan despertar? Al parecer todavía no piensan hacerlo porque, aunque usted no lo crea, han elegido como nuevo dirigente nacional ni más ni menos que a Jorge Romero Herrera, algo así como el jefe de la pandilla, el líder del cártel inmobiliario, a cambio de jugosas prebendas. Muchas veces los funcionarios de esta alcaldía eran premiados con algún departamentito por sus finas atenciones o con otro tipo de beneficios. Si a la cabeza tienen a personajes como Alito Moreno, como Marco Cortés o ahora como Jorge Romero. Para la 4T es muy sencillo impulsar su agenda, pues la oposición con esos personajes simple y sencillamente los legitima y los fortalece. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mott y hace unas horas Hernán Gómez, el periodista imparcial, hizo pedazos a lo que queda el representante ínfimo o el más importante que actualmente reside en Partido Acción Nacional. Recordemos que lo hemos dicho muchísimas veces hasta el cansancio, que mientras más rata, más corrupto, o que haya imperado más nepotismo durante su gestión, pues simplemente los premian en la oposición. Independientemente del partido político del PRI o del PAN en este caso, nos vemos que el ridículo es monumental. Escucharemos cómo el periodista Hernán Gómez saca todos y cada uno de los trapitos al sol del mismísimo Jorge Romero, que obviamente va a tener muy enojados a toda esa fachiza que andan ahora sí que celebrando su nuevo líder, a su nuevo guiador, o más bien a su nuevo héroe. Imagínate hasta dónde llega la oposición mediocre, la fachiza totalmente desesperada, para que digan que Alejandro Moreno es un excelente líder y ahora Jorge Romero, ahora sí que la cereza del pastel. Vamos a escucharlo, amigos y amigas. En unos minutos lo hacen pedazos y lo platicamos. De verdad que les hace justicia, pero en general todos los partidos de la oposición, los liderazgos del PRI, del PAN, del PRD, han sido quizás el mejor activo de la 4T. Al PRD ya lo llevaron a su desaparición y el PRI y el PAN pues no podrían estar más desacreditados con las gestiones de Marco Cortés y Alito Moreno. Uno no puede más que preguntarse ¿hasta cuándo piensan despertar? Al parecer todavía no piensan hacerlo porque, aunque usted no lo crea, han elegido como nuevo dirigente nacional ni más ni menos que a Jorge Romero Herrera, algo así como el jefe de la pandilla, el líder del cártel inmobiliario en la Benito Juárez. ¿Se acuerdan ustedes de este personaje? Repasemos un poquito su trayectoria para ponernos en perspectiva. Jorge Romero comenzó en las Juventudes Panistas, dirigiendo el instituto local en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Ahí conoció a su no tan perspicaz amiguito Marco Cortés. También ha sido diputado en varias ocasiones, 2 en la Ciudad de México y 3 a nivel federal, contando la legislatura actual. Pero realmente en donde, digamos, trascendió Jorgillo fue cuando gobernó la entonces delegación, hoy alcaldía Benito Juárez, esto entre 2012 y 2015. Ahí fue donde él forjó a la camarilla panista que hoy es conocida como el cártel inmobiliario, al que obviamente él niega pertenecer o haber pertenecido. Pero, ¿qué fue la trama del cártel inmobiliario? Bueno, pues los muy creativos gobiernos panistas de la Benito Juárez implementaron un mecanismo de sobornos en el que favorecían a constructores con permisos para construir algunos pisos por encima de los permitidos a cambio de jugosas prebendas. Muchas veces los funcionarios de esta alcaldía eran premiados con algún departamentito por sus finas atenciones o con otro tipo de beneficios. La Fiscalía de la Ciudad de México tiene identificados al menos 130 edificios que fueron alterados por este esquema, contando hasta 264 pisos de más. ¿Se imaginan ustedes el dinero que representan 264 pisos de más en una alcaldía como la Benito Juárez, que, bueno, pues obviamente ahí la tierra tiene un valor muy importante, el uso de suelo tiene una muy buena plusvalía? Pues bueno, son 100 pisos más, 264 pisos, son 100 pisos más que los que tiene el Burj Khalifa, la torre, pues de las torres más altas del mundo en Dubái, nada más para que ustedes se den una idea. Bueno, pues el PAN intentó expandir su negocio a toda la Ciudad de México cuando impulsaron como candidato a gobernar la demarcación a Santiago Taboada, mejor conocido hoy como Santiago Tajada, uno de los colaboradores más cercanos a Jorge Romero. Pero como la ciudadanía no les dio su apoyo, el negocio pues no les salió y tuvieron que buscar una alternativa. Ahora el cártel inmobiliario se traslada a las oficinas del Blanquiazul en lo que parece una clara intentona por construir una candidatura presidencial para Jorge Romero.
Las críticas en contra de Jorge Romero llegan por todos lados. Desde la presidenta Claudia Sheinbaum, que exhibió en la mañanera recientemente la forma en la que Felipe Calderón se expresaba de Jorge Romero. Así que, bueno, hasta sus propios colegas panistas lo descalifican. Miren ustedes. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Es el jefe del cártel inmobiliario. Este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN, un grupo conocido por los propios panistas, pues de estos esquemas de mucha corrupción. Así que digan, ¿qué renovación tuvo el Partido Acción Nacional? Pues no mucha, ¿verdad? También personajes del propio Blanquiazul, como Manuel Gómez Morín, el nieto del histórico fundador del PAN, don Gómez Morín, aseguró en entrevista para Sin Embargo que la llegada de Jorge Romero a la presidencia del PAN será el final del partido. Marco Cortés y otro, impedir que sea el fin del PAN. Yo estoy seguro que si Jorge Romero es el presidente del PAN, se va a acabar el partido. En su momento, Margarita Zavala denunció los malos manejos en la Comisión de Reconstrucción por los sismos de parte de Jorge Romero y su aliado Mauricio Toledo. Y basta ahorita, tú ves en la Comisión de Reconstrucción. ¿De los sismos? Ahí de los sismos. Está ahí un diputado dueño de Benito Juárez y de la Ciudad de México. Se llama Jorge Triana, ¿no? Jorge Romero. Jorge Romero, perdón. Jorge Romero, está Toledo, que son del frente. Y no ha dicho nada Ricardo Anaya sobre ello. Es en este clima que llega Jorge Romero a la presidencia del PAN. A eso hay que sumarle la división en la militancia, porque bueno, a pesar de obtener 80% de los votos, solo participaron 43% de los militantes registrados. Es una participación sumamente baja. Miren, francamente, uno podría celebrar que la oposición pues nada más no encuentre rumbo, porque bueno, para mí al menos es una buena noticia que el PRI y el PAN estén lejos de todo horizonte de triunfo. Sin embargo, también tiene una parte negativa, porque cualquier gobierno necesita una buena oposición, incluso para hacer las cosas mejor. Y actualmente, pues sabemos que la 4T se ha convertido en un poder hegemónico que tiene básicamente el control sobre las decisiones políticas más importantes de este país. Ya casi controlan todo. Pronto probablemente también van a tener un poder judicial a modo, para decirlo con exactitud claramente. Y aunque tener una mayoría ha resultado útil para muchas cosas positivas que ha hecho la 4T, sobre las cuales hemos hablado en el canal de Hernán en muchas ocasiones, hablo de la política social, la política laboral, la política fiscal, en fin, otras, nunca es bueno que una sola fuerza tenga todo el poder. Por lo menos yo creo que son buenos los contrapesos. La prueba está frente a estas decisiones. La oposición está dejando un vacío muy preocupante. Y es que, ¿con qué autoridad el PRI o el PAN pueden presentarse como el dique de contención frente a los excesos de la 4T si a la cabeza tienen a personajes como Alito Moreno, como Marco Cortés o ahora como Jorge Romero? Para la 4T es muy sencillo impulsar su agenda. Pues la oposición con esos personajes simple y sencillamente los legitima y los fortalece. Ya que toda la gente apoya, pues obviamente con mayor facilidad las iniciativas del oficialismo cuando ven qué es lo que está del otro lado, cuando ven a qué finísimas personas se enfrenta la 4T. Cualquiera obviamente elige la 4T en comparación con esos personajes que controlan la oposición. El proyecto importa, pero más importantes son los contrapesos y la división de poderes. No es sano que una fuerza política tenga todo el poder, y menos que lo centralice de esa forma y quiera acabar pues, con cualquier posibilidad de oposición. El problema es que la oposición no ayuda en nada, es básicamente inexistente, o peor aún, es una oposición impresentable. Obviamente, frente a esa oposición, pues muchos seguiremos prefiriendo a la 4T. Gracias, escríbanme a mi canal de YouTube, suscríbanse, el canal de Hernán. Ya lo vieron, Hernán Gómez diciendo las cosas claras y concisas, donde estos impresentables de la oposición, mientras mayor rango tengan en sus partidos políticos, ya sea del PRI o del PAN, más mediocres, más rateros son. O simplemente los están escudando, porque recordemos que cada vez que ellos les presentan una investigación que le llaman persecución política, pues representan, o más bien presentan su fuero para que no los puedas investigar. De hecho, Jorge Romero ya amenazó que a pesar de que va a ser presidente del Partido Acción Nacional, y él fue una de las promesas que dijo que no iba a tener un escaño político, que si lo empiezan a investigar, obviamente por actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, pues simplemente se regresa como diputado, nuevamente tiene fuero y no lo pueden investigar. Lamentable su papel. Hemos escuchado, difiere un poco de lo que dice Hernán al final, donde menciona que una fuerza política no debe tener la mayoría, y claro que por supuesto que sí, cuando el pueblo lo mandata. Recordemos que aunque quieran aparentar o comparar con el PRI del pasado, recordemos que ellos llegaron a su mayoría comprada
ahora sí que maniatada y sobre todo robada las elecciones. En este caso no. Las elecciones fueron duras y concisas con esa propuesta, ahora sí que con esas propuestas en las que eran las reformas, los cambios en las reformas pertinentes, eliminación de organismos que no sirven para nada, entre otras cosas, y pues lo mandó y le dio la fuerza no solamente a Morena, porque recuerden que Partido Verde y Partido del Trabajo son los que dan la mayoría para hacer los cambios, no solamente un partido político. Entonces, aunque les duela, aunque les arda, y estoy muy de acuerdo que si no te gusta, tienes derecho de participar en el próximo 2030, que la oposición ojalá sea algo coherente, pues que hagan sus cambios pertinentes, porque si no, simplemente van a desaparecer. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente en los Chayomeros jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su preciosísimo espacio, y nos vemos en la próxima.